Muy buenos días a todos los que se nos unen a través del streaming. Bienvenidos a Pie en Pared y bienvenidos a la presentación de este libro, Cambios Climáticos, para el cual contamos con dos de sus autores. Contamos con Enrique Ortega Gironés y con José Antonio Sáenz de Santamaría. Y esta presentación hay sitio aquí delante, y hay sitio en esa fila, y ahí, creo que hay sillas todavía. Y esta presentación la va a moderar nuestro experto climatólogo Fran Hervías, que es vocal de Pie en Pared. A los que estáis aquí presentes, os voy a decir cómo va a funcionar esto. Es decir, va a hacer una introducción nuestro colega Fran, y posteriormente harán una exposición los dos autores, habrá un pequeño debate entre ellos y, por supuesto, luego todos los que estáis presentes estáis en vuestro derecho de hacer preguntas. Si pueden ser concretas, perfecto. Y si alguien quiere hacer discursos, también yo estoy dispuesto en cualquier otro día dejarles y prestarles esta sala para poderlos hacer. Pero yo creo que se aprecia más que sean preguntas. Esto, que no debería decirlo yo en directo, porque los que están viendo por streaming se van a sentir un poco mal, pero en el momento que termine la presentación os voy a pedir que os levantéis de los asientos, porque vamos a recogerlos muy rápidamente y aquí habrá un vino y jamón. Entonces, los del streaming, la próxima vez os venís aquí en directo y podréis también disfrutar de ello. Y solamente introducir muy brevemente qué es Pie en Pared. Pie en Pared es una asociación dedicada a las demoliciones. Yo le llamo derribos pie en pared, porque nosotros no construimos nada. Para eso pues están los partidos políticos, están otras entidades. Nosotros lo que luchamos es contra la hegemonía cultural de la izquierda y contra la neorreligión woke. Todo lo que hacemos son presentaciones de libros, actos que tienen algo que ver con esa desmitificación de estas verdades que se han dado como absolutas y que no resultan serlo tanto. Y en este sentido, pues estamos orgullosísimos de poder cobijar aquí esta presentación, que podría resultar incómodas para gente pues que tiene ya una agenda determinada. Dicho esto, y ya sabéis lo que es Pie en Pared, tenemos una junta directiva y con una gente, pues yo creo, muy notable. Y dicho esto, simplemente deciros a aquellos que no tenéis el libro que lo compréis. Y además, si compráis más ejemplares, incluso para regalar, es un buen regalo. Luego no hace falta que os compréis solamente uno, sino dos. Tenéis a los autores para que os lo firmen. Y aquellos que nos estáis viendo por el streaming, lo podéis pedir, por supuesto, a través de Internet y conseguir el libro. Dicho esto, cedo la palabra a Fran Hervías. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bienvenidos a todos a Pie en Pared. Ya Marcos, como secretario de la asociación, pues ya os ha dado la bienvenida. Y yo, pues como climatólogo, este tiempo que dejé de ejercer, sí es verdad, de unos cuantos años, pero como climatólogo, pues realmente cuando encuentro pues a unos colegas geólogos, pues soy geógrafo, que se atreven, por tanto, tres personas valientes, porque Estefan no ha podido venir, pero cuando las personas valientes que desde la ciencia, desde el estudio y desde hechos reales objetivables, pues explican lo que realmente es el cambio climático, lo que realmente es lo que ha existido durante toda la historia de nuestro planeta, pues realmente, personalmente, pues reconforta, ¿no? Creo que es bueno leer, es bueno aprender y es bueno informarse en todos los ámbitos. Aquellos desde que hace años pues defendemos con datos de que el cambio climático es un fenómeno natural que ha existido siempre y que con 40 años de estudio, 30, 50, con 100 años de estudio, no se puede afirmar rotundamente, como se afirma, que la culpa del calentamiento global es del hombre, pues que reconforta, y tener geólogos en el que explica, porque al final la Tierra deja huella de toda su historia, los paleoclimatólogos, los geólogos, pues hacen también esa historia, reconstruyen el clima de la Tierra, y todo el mundo, ¿no?, cuando estudiabas en primaria, en secundaria, pues te explicaban que había habido periodos más cálidos que el actual. Te explicaban los cambios que había habido en la temperatura de la Tierra, muchos de ellos debido a fenómenos naturales, a corto plazo y también a largo plazo.
Sí es cierto que actualmente la Tierra, y eso nadie lo puede negar, está teniendo un aumento de la temperatura, pero no es menos cierto que eso que se acuse al hombre de ser el causante de ello, con apenas 30, 40 años de estudio, pues es difícil. Y para no entrar más en... pongo dos anécdotas. La primera, año 2001, el IPCC, el organismo que estudia el cambio climático de la ONU, dijo que en el año 2020 todas las playas del Mediterráneo español estarían desaparecidas, que se inundarían. Al Gore, en su documental que hizo, ¿no?, que fue vicepresidente de Estados Unidos en el año 92, creo que fue, el 94, estableció de que España sería un desierto ya a día de hoy. O no hace mucho, en 2021 creo que fue, en Suiza se encontraron restos de un avión estrellado y de una calzada romana. ¿Qué hicieron los romanos? ¿Construyeron la vía romana debajo del glacial? No, básicamente es que no había glacial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el clima de la Tierra ha cambiado siempre. La temperatura de la Tierra ha cambiado siempre. En periodos cortos, como en el óptimo climático medieval, el mínimo de Mander, es decir, hemos tenido periodos o muy cortitos debido a fenómenos volcánicos, como el año sin verano en 1812, donde no hubo verano en el hemisferio norte, ¿no?, debido a la erupción del Tambora, si no recuerdo mal. Creo que fue el que entró en erupción el año antes y originó un enfriamiento de la Tierra. En definitiva, yo recomiendo el libro. De hecho, yo ahora he preguntado en la Casa del Libro de Gran Vía y en el Corte Inglés y no hay. No sé si es que se han agotado o lo han censurado, pero la realidad es que no había, por tanto, buena señal. Y en Amazon he visto que estaba como número 1 de libros vendidos en temas de naturaleza. Por tanto, bueno, oye, no está mal. No está mal. Sin más, bueno, Enrique y José Antonio, ambos son geólogos de la Universidad de Oviedo, si no recuerdo mal. Tienen una larga trayectoria, tanto en estudios como en diferentes artículos científicos que han hecho, y también la valentía de la editorial Aula Magna de publicar un libro de estas características, que ya sabemos que hoy, si no asumes lo que el marco general establece, pues te llaman hasta negacionista, terraplanista y hasta cosas peores. Y última anécdota antes de dejar entrada. Yo entré en un programa de televisión conocido, ahora cosa de un año, hablar sobre el cambio climático. Y lo curioso es que le daban la razón a una persona que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, el hecho no tenía ni formación, no tenía ningún tipo de formación en ciencias, ni era físico, ni era geógrafo, ni era climatólogo. Y le intentaban dar la razón a él, y el malo era yo, que era el único climatólogo que estaba en ese debate, ¿no? Pues se ha llegado hasta, yo aportando datos concretos, pues se ha llegado hasta ese aspecto. El mundo no se va a acabar mañana por el calentamiento global, insisto, es cierto que la temperatura de la Tierra va aumentando actualmente, pero el hombre no se está cargando, no se va a acabar el mundo, ¿no? Ese alarmismo que están creando, ese miedo hasta... la ONU, los mismos que meten el miedo, reconocen que los jóvenes actuales en España y en Europa están viviendo lo que le llaman el estrés climático. Gente que no quiere formar familia, no quiere tener hijos, porque como dicen que se va a acabar el mundo, ¿que para qué? Entonces, ¿hasta qué nivel y hasta dónde llega en ese aspecto lo que se intenta a veces manipular con aspectos y con temas como lo del cambio climático? Una cosa es concienciar y otra cosa es alarmar. Y lo que hay que hacer es concienciar a la gente. Efectivamente, hay que reciclar, hay que cuidar el planeta por un tema propio de salud, al contaminar menos, pero que mañana volverá a salir el sol, se volverá a poner y nuestro planeta Tierra seguirá existiendo. Sin más, os dejo a Enrique y a José Antonio, que han hecho una presentación bastante didáctica. Tenemos media hora, sé que tenéis 60 diapositivas, creo que es. 60, sí. ¿Eso quiere Dos decir? por minuto. No, 2 por segundo, 2 por minuto, nos vamos a 2 horas. 2 por minuto, 60, 30 minutos. 2 por minuto, sí, 30 minutos, más que nada porque después, para poder abrir un debate, pues creo que siempre es más enriquecedor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, también a los que nos siguen por streaming. Disculpas por mi voz, es la única que me queda, pero espero que se me entienda. Y muchas gracias especialmente a Pie en Pared por todas las facilidades que nos habéis dado para la presentación de este libro
facilidades que desgraciadamente nos han sido negadas en otros ámbitos. Pero bueno, como hay mucho que decir, vamos a meternos en harina, porque Dale. esto. Primero queremos explicar muy brevemente por qué hemos escrito este libro. El fruto de la indignación que nosotros tres geólogos, como otros muchos colegas, hemos tenido desde hace décadas por escuchar cotidianamente en los medios de comunicación informaciones distorsionadas sobre el cambio climático. Se trata de un libro que simplemente trata de recopilar informaciones científicas publicadas en revistas y en ámbitos que nunca llegan a la opinión pública. Y simplemente hemos tratado de recopilarlas de una forma asequible y didáctica para cualquier lector, intentando responder a algunas preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el clima? Ahora no ha ocurrido antes. ¿Está realmente la Tierra en peligro? ¿El nivel del mar está realmente acelerándose de una forma preocupante? ¿Las emisiones antrópicas de CO2 son realmente las responsables del cambio climático? ¿Qué implicaciones sociales y económicas tienen las políticas medioambientales que se están inspirando en estas hipótesis? Y, por último, ¿se está transmitiendo a la sociedad realmente el conocimiento que existe sobre la problemática del cambio climático? Esta gráfica es la madre del cordero. Esta es la gráfica que está inspirando las políticas climáticas de todos los países del primer mundo. Hay que reconocer al IPCC, que es quien genera esta gráfica, que han sido muy honrados poniendo esos tres comentarios que hay ahí, porque esos tres comentarios son esenciales. En primer lugar, perdón, hoy me he ido a la última. Qué barbaridad. Ahora tengo que volver. ¡Qué desastre! Bueno, entonces, creo que es este. En primer lugar, esta gráfica, famoso palo de hockey, porque tiene esta forma horizontal y el eje vertical, nos dice que es una evolución reconstruida. Es decir, no está basada en observaciones, sino es en una reconstrucción de datos que, como no existió termómetro hasta esta época, aquí se ha reconstruido la evolución de la temperatura durante los últimos 2000 años, y esa reconstrucción ha sido objeto de muchas críticas. Esta reconstrucción, que tiene esta aceleración del aumento de temperatura al final, no tiene en cuenta, entre otras cosas, el efecto de isla de calor, porque la mayor parte de las observaciones termométricas vienen de observatorios que están en áreas urbanas. Entonces, aunque este registro sí corresponde a medidas termométricas, hay otros científicos con otras observaciones. Bueno. Quique, joder. Perdón, es que... A ver. Déjame que te las pase, Iván. Sí, será mejor. Sí, pero... Vete pasando tú mejor. Vete pasando tú. Es el return. Es que no veo bien. Ya. Vale, ahí. Sí, sí. Dale tú.
Dale tú. Espero que a la tercera sea la vencida. Estas son cosas del directo. Sí. Bueno, entonces, esta evolución, que sí es termométrica, ha habido científicos que se han dedicado simplemente a eliminar de las bases de datos las informaciones que vienen de zonas con isla de calor. Cuando ponemos simplemente las zonas rurales, pues la gráfica es esta. Entonces, de un aumento así de drástico pasamos a una evolución mucho más moderada, en lo cual simplemente han subido 2 décimas de grado, que son mucho menor que lo que nos están asustando. Pasa. Otro dato importante es que nos dice esta gráfica que esta evolución no tiene precedentes en los 2000 años anteriores. Pero si en lugar de esta evolución reconstruida tomamos reconstrucciones de otros científicos que han tenido en cuenta otros tipos de datos y los han tratado estadísticamente de otra manera, encontramos que este perfil plano se convierte en estos ciclos de calentamiento y enfriamiento que además están soportados o apoyados por datos históricos. Comentamos lo de las calzadas romanas que ha comentado Fran anteriormente, en la llegada de los vikingos a Groenlandia, otros muchos hallazgos que están apareciendo debajo del hielo glaciar correspondientes a este periodo cálido de la Edad Media o del Imperio Romano, que demuestra que existió en esa época el hielo estaba mucho más alto o había desaparecido en comparación a la época actual. En otras palabras, que en la época, en estos periodos, había más calor, la temperatura era más elevada que en la actualidad. Pasa. Pero además, la gráfica nos dice que hay periodos de varios siglos de duración más cálido durante los últimos 100.000 años. ¿Por qué se elige el periodo de 100.000 años y no se eligen periodos más antiguos? Porque, vamos allá, se han hecho sondeos en el hielo se extraen testigos, en esos testigos se ven capitas, cada capita es de un año, cada año es la nieve acumulada en ese año que al caer queda burbujas de aire ocluidos en el hielo. Si se analiza ese aire, los isótopos de oxígeno nos permiten conocer la evolución de la temperatura, en este caso a lo largo de los últimos 450.000 años, y también el CO2 que había en el aire en ese momento. Luego hablaremos del CO2, lo hará José Antonio, pero si nos quedamos con la temperatura de momento, la línea azul, vemos que hay ciclos de enfriamiento. La línea horizontal es la temperatura actual. Vemos que hay ciclos de calentamiento y enfriamiento con una duración aproximada de unos 120.000 años y que ahora estamos en un periodo de calentamiento que se inició al final del último periodo glaciar. Es decir, que si elegimos en vez de los últimos 100.000 años periodos más antiguos, vemos que hay ciclos muy anteriores donde se alcanzaron temperaturas más altas o iguales que las actuales. Pasa. Hay un señor del cual casi nadie se acuerda, que se llama Milan Milankovic, un astrofísico que empezó a calcular cómo afectaría la iluminación del Sol cuando cambia la excentricidad de la órbita terrestre, cuando se varía la inclinación del eje de la Tierra y cuando varía también la dirección del eje. Todos esos parámetros afectan a la cantidad de iluminación, de calor que nos llega desde el Sol, y construyó, vuelve atrás. Construyó esta curva de insolación en la cual calculó que para el año en que hizo los cálculos la temperatura había oscilado de este modo hacia atrás en el tiempo y oscilaría en el futuro de ese modo. Esa gráfica que se construyó en 1920 cayó en el olvido.
prácticamente. Pero cuando se realizaron los sondeos y se comparó esta gráfica, pasa, con la gráfica de los testigos de hielos obtenido anteriormente, se vio que la correlación era más que interesante. Evidentemente no es perfecta, pues hacia atrás. No es perfecta, pero sí marca los grandes ciclos, los aumentos y las disminuciones. No es perfecta porque hay otros parámetros que intervienen. Milankovic supuso que la iluminación del Sol era constante. Sabemos que no es constante. Hay variaciones de radiación cósmica, de manchas solares que afectan, pero bueno, marca la gran evolución de los parámetros principales. Pasa. Si nos fijamos en esta tendencia, que es a la que nos asusta hoy, es porque estamos mirando esta gráfica. Pero si miramos esta otra gráfica, la tendencia ya no es la misma. Si miramos esta otra gráfica, que es el conjunto de los últimos 450.000 años, la tendencia ya no es la misma. Y si tenemos en cuenta los últimos 500 millones de años, que tenemos datos geológicos que nos permiten reconstruir la evolución de la temperatura, de este modo, la tendencia ya no es la misma. Entonces, comparando estas tendencias, hay algunas preguntas que son inquietantes. ¿Quién, cómo y por qué ha decidido que la temperatura ideal del planeta es la que había aquí? ¿Por qué? El planeta, él solo, ha tenido toda esta evolución. Otra pregunta es que los fenómenos astronómicos que han controlado esta evolución han dejado de actuar. ¿Ahora solo actúa el efecto invernadero? ¿Y es solo el efecto invernadero antrópico el que controla? Bueno, esas son las preguntas que formulamos y nos gustaría intentar de responder. Vamos al grano. Esta es la curva que en muchas localidades geológicas en la costa han permitido obtener cómo ha variado el nivel del mar. Este es el nivel del mar actual y a lo largo de los últimos 400.000 años ha variado así. Es decir, que ahora estamos, como estamos al final de un ciclo de calentamiento de la etapa final glaciar, estamos en un nivel alto. Y si comparamos la evolución de la temperatura con la evolución de la variación del nivel del mar, vemos que el paralelismo es también interesante. El nivel del mar se ajusta en sus tendencias principales a los ciclos que marca la evolución de la temperatura. Y si ponemos encima la curva de Milankovic, pues al final lo que está marcando la evolución climática principal es la iluminación solar que marca que se funda el hielo por calentamiento y eso hace que el nivel del mar suba. Pasamos. Al final de la época glaciar última, este era el mapa de Europa, cubierto de hielo en todo este territorio. Este era el final del ciclo de la forma del permafrost, suelos helados, con otros casquetes glaciares en zonas que hoy han desaparecido y, como consecuencia del retroceso glaciar, en los últimos, estos son 10.000, 11.000 años, el nivel del mar ha ascendido 50 metros. Ha ascendido 50 metros de una forma rapidísima. Es normal, porque había mucho hielo que fundirse y cuando ya quedaba poco hielo, la velocidad se va ralentizando. Pero ha habido puntos, momentos en que incluso el nivel del mar ha estado por encima del actual. Pasamos. Este es el mapa de Europa hace 16.000 años. La línea de costa estaba aquí, en el verde claro. Se podía ir caminando hasta más allá de las Hébridas. 8.000 años después, en el verde un poco más oscuro, digamos que las Hébridas ya eran una isla, pero hasta Irlanda y Escocia todavía se podía llegar caminando. El Canal de la Mancha no existía, el Mar del Norte no existía. Y hace ya unos 6.000 años o 7.000, el Banco de Dogger
fue una isla. Pero en la actualidad el banco de Dogger está bajo las aguas del Mar del Norte, pero a una velocidad, a una profundidad somera. Pasa. Las redes de los pescadores actualmente todavía atrapan hachas de piedra y huesos de dinosaurio, porque esto fue un territorio cromañón. Huesos de mamut. Perdón, huesos de mamut. He dicho huesos de dinosaurio. Gracias por la corrección. Huesos de mamut, porque era un territorio de caza de los Doggerland, de los cromañón. A los cromañón que habitaban en otros sitios les ocurrió lo mismo. El mar Pérsico actual era un territorio seco y el Tigris y el Éufrates eran afluentes de esta zona epicontinental. En la costa mediterránea de Francia está esta cueva, la cueva de Cosquer, que tiene pinturas rupestres y cuya entrada actualmente está a 36 metros de profundidad. Lo mismo, los cromañones que habitaron esta gruta tuvieron que abandonarla por la subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar ha sido constante y hay restos arqueológicos sumergidos, romanos, egipcios, en la zona de Alejandría, Pasa, o en la zona de Heraclión. Es decir, pasa que el nivel del mar ha estado ascendiendo desde hace 20.000 años. Esta gráfica ha salido en los periódicos este verano. Yo no la entiendo, porque esto es lineal, milímetros, esto es lineal, años, y esto es la velocidad de ascenso del nivel del mar. Si aquí ha subido, está subiendo, nos dicen, a 2,3 milímetros año, aquí 3,3 y aquí 4,77, esta curva no podía ser una línea recta. Debería ser parabólica. Algo falla, pero es la curva que han publicado. En cualquier caso, nos han asustado diciendo que la velocidad del nivel del mar se ha duplicado en los últimos años. Sin embargo, si atendemos a este registro más antiguo, que viene desde 1900, son los registros de los mareógrafos en todo el mundo, vemos que los registros por satélite y los registros de los mareógrafos son bastante coincidentes aquí. Pero pasa, esta pendiente aquí es idéntica a esta pendiente aquí. Es decir, que la aceleración supuesta que nos están queriendo vender ya existía a principios del siglo XX. Pasamos. Esta es una zona que conozco bien, es mi pueblo, que es la llanura costera valenciana, muy llana, escasos 20 metros por encima del nivel del mar, pasa atrás un momento. Atrás. Esto es Cullera, esto es el Perelló, aquí es donde empiezan los escarpes del relieve hacia la meseta y el relieve aquí es 20 metros sobre el nivel del mar. Si miramos el mapa batimétrico, 100 metros de profundidad se alcanzan a varios kilómetros de la costa. Entonces, hace 20.000 años el nivel de costa estaba aquí. Hay datos geofísicos de barreras de conglomerado y dunas costeras que van avanzando, pasa 12.000, 9.000 a este nivel, y hace 6.000 años el nivel del mar y el nivel de costa estaba más atrás de la línea de costa actual. La albufera no existía. Todo eso está contrastado por sondeos geofísicos que encontraron zonas de turba. Esto además pues, es extrapolable hasta Galicia. Esta es la evolución del nivel del mar en las costas, en las rías gallegas, desde hace 20.000 años, donde se ve que hace aproximadamente 7.000 años también el nivel del mar estuvo por encima del nivel actual. La evolución de la lista de costas, si vamos a Alicante, si alguien veranea por esa zona, conoce la isla de Tabarca, está justo enfrente de Torrevieja. Tenemos que la línea de costa estaba aquí hace 18.000 años. Hace 8.000 años la isla de Tabarca era un cabo y hoy es una isla. Pasa. La isla de Tabarca se llama la Isla Plana, tiene solo 16 metros sobre el nivel del mar, pero
en el Puerto Viejo pasa, se ven estos afloramientos, son rocas ígneas mesozoicas antiguas, y aquí pasa, hay un límite discordante y aquí se depositan sedimentos marinos de hace pocos centenares de miles de años, con fósiles marinos que indican que el nivel del mar estuvo por encima del nivel actual, hace unos miles de años. Es decir, el nivel del mar nunca ha estado y nunca podrá estar estable. Las variaciones del nivel del mar forman parte de la naturaleza. Es imposible pararlo. Y no se nos puede decir que el nivel del mar, porque está subiendo a una velocidad más baja que la que había hace miles de años, estamos en un momento crítico o anómalo. Lo que estamos viendo en el nivel del mar forma parte de la más estricta normalidad. Esta es la zona de Cullera. Así era la costa en el año 65, pasa la anterior, así fue en el 92. Las diferencias son puramente antrópicas, pero muchas veces se está atribuyendo a problemas de subida del nivel del mar, problemas que no tienen nada que ver con el nivel del mar, sino que son problemas de dinámica costera. Desde hace muchos años se conoce esta corriente paralela a la costa, que es muy activa en esta zona de aquí, por el resalte del Cabo de la Nao, Cabo San Vicente y Cabo de San Antonio. Pasa que en recientes proyectos de regeneración de playas se ha cuantificado el transporte de estas corrientes. Se ha cuantificado que en esta zona, está al sur de la desembocadura de Cullera, el transporte hacia el sur son de 53.000 metros cúbicos año. Entonces, pasa la siguiente. Así era la zona en el año que se dispone de la primera fotografía aérea, año 45. 10 años más tarde ya había cambios morfológicos importantes asociados a las corrientes costeras. Esta foto, que es de 2 décadas después, se ve cómo la dinámica costera ha alargado toda esta lengua hacia allá, y en este intervalo de 20 años la variación del nivel del mar la variación de la temperatura fue así. Es decir, hubo una disminución de temperatura. Fue la época en que se nos amenazaba con una glaciación en lugar de una época de aumento de temperatura. Por lo tanto, debió haber asociado una disminución leve del nivel del mar, al mismo tiempo que subía la composición de CO2 en la atmósfera. De esto hablará José Antonio inmediatamente después. Lo que quería decir es que muchos fenómenos que se achacan al nivel del mar son en realidad procesos de dinámica costera. Y ahora le cedo la palabra a José Antonio. ¿Cuánto tiempo me he pasado? Perfecto. Bueno, paso yo. Tú pasa ahí. Bueno, estas son las 3 gráficas principales de este problema del cambio climático, no del cambio climático, del calentamiento global, porque no existe un cambio climático, lo que existe es un calentamiento global que modifica las zonas climáticas que tiene la Tierra, que no hay un clima único en la Tierra. Aquí tenemos arriba la gráfica de Kelling, que es las partes por millón de CO2 que va subiendo en el observatorio de Mauna Loa, también en Izaña, en Tenerife, hay una gráfica similar a esta, y se ve claramente que en los últimos 50 años las proporciones, las ppm de CO2 en la atmósfera van subiendo de una manera aproximadamente lineal, básicamente 1,16 o 1,20 partes por millón al año, es la pendiente de esa curva. Esta otra curva son las emisiones de CO2 de la humanidad, que aproximadamente empiezan por los años 20 a tener una cierta importancia, 5 gigatoneladas. En los años 40 sigue subiendo, ya está en 10 o 20 gigatoneladas, y ahora estamos en 40 gigatoneladas por año. Sin embargo, la curva de temperatura, que es la que ya pusimos antes, pues es esta. Y se ve cómo en los primeros años, la temperatura hace un poco lo que quiere. Luego aquí hay una
una zona en la cual del año 20 al año 40 la temperatura sube del orden de 0,1 grados por década. Aquí viene la famosa tendencia hacia la glaciación. En los años 70 se hablaba la NASA hablaba del inicio de una nueva glaciación, que corresponde a cuando empieza a subir el CO2 en la economía mundial. Luego hay un tramo grande que también sube 0,10 grados por década, como aquí, es decir, la pendiente de la curva más o menos es la misma, cuando aquí había mucho más CO2 emitido que aquí. Y luego hay la famosa parada de 1998, hay unos años aquí que se estabiliza, sigue subiendo el CO2 y luego ya estamos en la curva ascendente actual, que también aproximadamente va a 0,1 grados centígrados por década. Pase. Esto lo hemos puesto en el libro para que la gente pudiera, las personas no especialistas, pudieran entender o ver de una forma gráfica que son 0,04 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto es un cubo de 1000 por 1000, es 1 millón de cubitos. Bueno, pues en 1 millón de cubitos solo 420 son de CO2. El CO2 no es un gas contaminante, pese a lo que dice mucha publicidad, mucha opinión publicada. Es el gas que necesitamos para la vida. Todos emitimos CO2, nuestros pulmones están llenos de CO2, unos 5.000 partes por millón. En la atmósfera hay 420, en nuestros pulmones hay 5.000. Se estima que el CO2 es aproximadamente responsable del 20% del efecto invernadero. Realmente el efecto invernadero, con lo que tiene que ver, es con el vapor de agua, que es lo que nos mantiene vivos, las nubes. La formación de nubes es lo que mantiene el planeta con la temperatura que tiene. El agua de la atmósfera es lo que da realmente el efecto invernadero. Y bueno, hay un pequeño efecto debido al CO2, que no es nada más que el 0,04. El vapor de agua varía entre el 0,4 que pone aquí y el 4%, dependiendo de las zonas, de los días, etcétera, etcétera. ¿Pasa? El CO2 antrópico, hay algunos datos ya de algunas publicaciones científicas que hablan de que es aproximadamente el 3% de este 0,04% total, con lo cual, pues pasa. Es decir, representaría el 0,00168 de la atmósfera y, por tanto, el CO2 de origen humano, en el mejor de los casos, supondría un 0,8% del efecto invernadero total. Hay que decir también que la Tierra no es un invernadero. La Tierra no es una cosa que tiene cristales alrededor y la temperatura sube dentro del invernadero, porque la Tierra pierde calor hacia el espacio, o sea que no es así. Esta es una gráfica que nos demuestra algo importante, sobre todo en el tema de los hielos. Hay la mayor parte del tiempo de la historia geológica, el mundo no ha tenido hielo en los polos. Simplemente en determinadas zonas, de determinadas épocas, ha habido hielo en los dos polos. Es un caso raro, solo aquí y en esta zona del Carbonífero y el Pérmico. Y aquí, a la vez que la temperatura, se puede ver la evolución del CO2 en estas épocas. En este momento, con 420 partes por millón de CO2, es la época que más baja está la concentración de CO2 en la atmósfera en toda la historia de la Tierra. Simplemente en el Carbonífero y en el Pérmico había una proporción de CO2 tan baja como ahora, y curiosamente con 400 partes por millón, que es lo que pone ahí el texto, si le das, dale, con 400 partes por millón de CO2 en el Carbonífero y en el Pérmico hubo una glaciación masiva de toda la Tierra, de lo que se conoce como la Tierra bola de nieve. Por ejemplo, aquí es una zona que llamamos la paradoja del Oligoceno. Esto está muy bien estudiado por Javier, que nos ilustra, en la cual se ve cómo en el Oligoceno, si le das a la siguiente, es esa zona, es esta zona de aquí, en la cual el CO2 está muy alto y de repente la temperatura cae de una forma brusca, manteniéndose baja y luego volviendo a subir.
Esta zona de aquí, evidentemente, la gráfica de CO2 no coincide con la gráfica de temperatura, obviamente, y se relaciona con la posibilidad de que en este momento, y debido a la tectónica de placas, América del Sur, Antártida y Australia se separaron y se pudo congelar la Antártida debido a la formación de la corriente circumpolar antártica, que hizo enfriar toda esa zona del océano y, por tanto, dio lugar a esta gran bajada de temperaturas. ¿Sigue? Esta es una gráfica en la que, con todos los datos que hay, se pone en relación las anomalías de temperatura con las partes por millón de CO2. Y, como veis, pues no hay ninguna relación, salvo en la parte final de la curva. Si hubiera relación entre ambos parámetros, deberían de seguir esta línea aproximadamente. Pues no se sigue. Aquí veis el Oligoceno, el lío del Oligoceno, y solamente aquí al final, en el Pleistoceno y en el Holoceno, pues parece haber una cierta correlación entre ambos parámetros. Aquí hay unas gráficas sobre las temperaturas y el CO2, la temperatura en rojo y el CO2 en azul, en los últimos 400.000 años. Aquí os ampliamos la gráfica a los últimos 150.000. No coinciden las subidas de temperatura, que van siempre antes que las subidas de CO2, siempre van antes que las subidas de CO2. ¿Pasa? Y aquí abajo veis, por ejemplo, en esta zona de aquí, cómo la temperatura alcanza su pico más alto 800 años antes que el CO2. ¿Por qué razón el CO2 responde al aumento de temperatura y no al revés? Por esta curva que se conoce desde hace muchos años en física y en química. Esta es la curva de solubilidad del CO2 en agua salada y, si os fijáis, curiosamente, porque esto suele ser contraintuitivo, el CO2 se acumula en el océano, cuanto más frío está, se acumula más. Por ejemplo, a 10 grados, cuando el agua está a 10 grados, el agua salada admite 0,22 gramos por 100 gramos de agua. Cuando el agua está a 30 grados, solo se admiten 0,13 gramos de CO2 por cada 100 gramos de agua. Es decir, cuando el agua del mar se calienta, se ve obligada a desorber, que es como se llama el fenómeno, a echar fuera en forma de gas una buena parte del CO2 que contiene. Es decir, cuando suben 20 grados la temperatura del agua, el océano desorbe 0,9 gramos por 100, o sea, 0,9 gramos por kilo. Como hay muchísima agua, esto hace variar mucho la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y es el proceso que regula la relación entre el CO2 y la temperatura. En esta gráfica os ponemos pues, la curva de Kelling, nuevamente, desde 1960 hasta la actualidad, que lleva esta forma, 1,16, 1,20 partes por millón de CO2 por año, y sin embargo aquí veis la curva de cómo van aumentando las emisiones a la atmósfera de CO2, que han pasado de 10 gigatoneladas en el 60 a casi 40 en el año 2020. Es decir, cada vez emitimos más CO2 y, sin embargo, la curva de Kelling pues, no se entera mucho de esta emisión. Que no son las emisiones, es la concentración media. Sí, sí. Pásame, a ver. ¿Ves? La subida de la concentración de CO2 en la atmósfera, curva de Kelling, no responde al incremento de las emisiones humanas. ¿Pasa? La composición isotópica del carbono de la atmósfera ha sido estable durante las últimas 4 décadas y no se ha visto afectada por las emisiones antrópicas. Las emisiones antrópicas tienen una composición de isótopos de carbono distinta de las naturales, pero a la fecha no se ha notado, hay evidentemente artículos científicos, no se ha notado un cambio importante en la relación de isótopos en la atmósfera en el CO2. Aquí esta curva ya os la habíamos enseñado, se ve como la temperatura en los años 40-75, en estos 35 años, baja, y en cambio, debido al boom económico después de la Segunda Guerra Mundial, las emisiones de CO2 suben de una manera muy importante. Las curvas, como dice en el texto, no correlacionan. ¿Pasa? La radiación solar, que además con todo este tema del efecto invernadero y el CO2, se ha dejado de lado, yo no sé si consciente o inconscientemente, la verdadera causa
de la temperatura media de la Tierra, que es la radiación solar y la radiación cósmica. Aquí se ve la relación que existe entre las manchas solares y la radiación cósmica. A ver si esto no me equivoco al decirlo. Cuando sube mucho la actividad del Sol, se produce más viento solar y el viento solar impide que la radiación cósmica incida en la Tierra. Esto es importante porque la radiación cósmica produce nucleación en las capas altas de la atmósfera y formación de nubes, que es lo que hace que baje la temperatura. Hay una relación clara entre la radiación solar y la temperatura que se observa en esta gráfica de la derecha. Y aquí nuevamente la radiación solar, la temperatura y la curva de crecimiento del CO2 de los últimos 50, 60 años, que evidentemente no parecen tener mucho que ver. ¿Pasa? Bueno, esta es una gráfica que siempre utilizan, porque claro, aquí en la ciencia climática se utilizan mucho modelos de ordenador, pero los modelos de ordenador no son ciencia, son apoyo al cálculo y que permiten diseñar escenarios, pero no son ciencia. Primero, porque un modelo de ordenador no es nada más que una construcción humana. Tú puedes construir un modelo que te puede decir lo que tú quieres. Es decir, y en este caso no quiero decir que se quiera decir lo que tú quieres, simplemente es que no conocemos todos los parámetros que influyen en el clima y no conocemos cómo se relacionan unos parámetros con otros. Estamos digamos, en mantillas respecto a este tema, hasta tal punto que todas estas líneas que hay por aquí han sido modelos de ordenador que se han ido fabricando, literalmente fabricando en el mundo, y todos ellos dan una serie de resultados. Pero como se ve, en cuanto te alejas un poco del principio de los modelos, los resultados difieren grandemente de la realidad observada en los datos. Es decir, los modelos de ordenador, por mucho que digan lo que dicen, no son ciencia, son ayudas a la ciencia, pero no son ciencia como tal. ¿Pasa? Sí, déjame decir una cosa. Curiosamente, la línea roja, que es el promedio de todos los modelos, empieza a separarse de la realidad en 1990 y algo, cuando fue creado el IPCC. Bueno, tú ya le das una connotación. Pero bueno, bien dicho queda. Pasa a ver. Mire, si os fijáis, en los datos reales, en los últimos 30 años, la temperatura... Bueno, los datos, hay 3 tipos de datos tomados de distintas maneras, pero bueno, básicamente las temperaturas han subido en 30 años 0,5 grados, nuevamente 0,1, 0,2 grados centígrados por década. O sea, el planeta sigue subiendo su temperatura de una manera controlada y constante, independientemente de lo que digamos nosotros del tema. Bueno, ahí tenéis unas reflexiones sobre el tema. De Eduardo Lorenz en 2004, el presente, esta es una frase que a mí me gusta, aunque el presente determina el futuro, el presente aproximado no determina aproximadamente el futuro. Es una frase muy... Hay un curso que se puede seguir en YouTube sobre el análisis filosófico del cambio climático de la Fundación Gustavo Bueno, en 2022, está en YouTube, donde dice que las posibilidades de que se cumplan las predicciones del IPCC son del 50%. Es decir, podemos hacer previsiones sobre el cambio climático al 2100, pero también podemos jugar a la lotería. Viene a ser lo mismo. La Oficina Central de Estadísticas de Noruega dice que las emisiones de CO2 no parecen ser suficientemente influyentes para causar las fluctuaciones de temperatura que se observan en la evolución del planeta. Bueno, viene a ser un poco lo mismo. Y don Javier Vinós, que está aquí presente, dijo en 2024 que no hay una emergencia climática, no hay necesidad de reducir las emisiones de CO2 y la ciencia está atrapada en un falso paradigma que tardará décadas en ser corregido. Se corregirá porque la ciencia siempre ha avanzado a lomos de la contradicción, del contraste de pareceres, y existen miles de teorías que descansan en el cementerio del pensamiento, como esta, que en su día descansará también.
y hablamos un poco de, para el futuro, qué podemos hacer para mitigar las emisiones de CO2. Ya os adelanto que nada, pero bueno, os lo voy a intentar sistematizar. El aumento exponencial de la población, el progreso humano, medido en términos de incremento del PIB, y la esperanza de vida están ligados al consumo de energía y a las emisiones de CO2. Es decir, la sociedad consume energía, emite CO2 y gracias a ello se ha desarrollado. En los últimos 200 años, que se ven aquí los distintos parámetros, cómo suben desde, digamos, 1750. ¿Pasa? Existe, esto es importante porque es un concepto equívoco que está en la base de todo lo que nos pasa. Existe una confusión muy frecuente entre las energías primarias y las secundarias en la opinión pública. Son energías primarias las que se obtienen directamente de los recursos naturales, como por ejemplo el gas, que se convierte en electricidad y calor. El petróleo en forma de gasóleo, gasolina, querosenos, asfalto, aceites minerales. He subrayado aceites minerales porque todo lo que se mueve en nuestra civilización, cualquier motor, cualquier rodamiento, cualquier cosa que se mueve, está bañada en aceite mineral. Un molino eólico consume a lo largo de su vida unos 6.000 barriles de aceite mineral que provienen del petróleo. Es decir, cualquier cosa que los cárteres de vuestros coches tienen un par de litros o tres de aceite mineral, que es lo que regula el movimiento de los pistones, por ejemplo. El carbón se convierte en electricidad y calor, y el uranio, que se convierte directamente en electricidad. Todo esto son energías primarias. Son secundarias las que se obtienen de la transformación de las primarias, básicamente la electricidad, que se obtiene a partir de gas, petróleo, carbón, uranio, además de energía hidráulica, que ha estado toda la vida, la eólica y la solar. El hidrógeno, que tan de moda está, se obtiene a partir de la electricidad. Sería una energía, digamos, terciaria, ¿no? Porque tú tienes que producir electricidad para luego producir hidrógeno. Es curioso que hablemos del hidrógeno, porque cuando uno cambia de quemar petróleo y gas para quemar hidrógeno, lo que va a producir es vapor de agua, es decir, va a incrementar el efecto invernadero. El hidrógeno, cuando se quema, produce el efecto invernadero. Esta es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía en la que habla, voy a levantar porque no las veo bien, en la que habla de en qué se gasta la energía. En la industria, el transporte, el comercio, las calefacciones. Solo el 19%, solo el 19% de la energía consumida por Europa Occidental, en este caso, tiene que ver con la electricidad. Solo el 19 o el 20% de la energía es electricidad. Y esa electricidad se produce con gas, carbón, nuclear, hidráulica, eólica y otros. Por ejemplo, en esta del año 21, el 3,8 de la electricidad, el 3,8 de toda esta tarta, se produjo con gas natural, el 3,4 con carbón, el 4,1 con energía nuclear, el 3,4 energía hidráulica y solo el 3,8 de toda la tarta era energía solar y eólica. Es decir, cuando nos hablan de la energía solar y la energía eólica, no son una solución al problema de la energía de la sociedad, para nada. Después de 20 años hemos conseguido que solamente un 3% de toda la energía que se consume sea procedente de energía eólica y solar. Esto es a nivel mundial. Como veis, el 80% de toda la tarta, 80-85%, es gas, petróleo y carbón. Solo las renovables es el 3,16 y la electricidad habría que añadirle un poco de carbón y un poco de gas para conseguir el 20%. Es decir, siempre que hablan de energía eólica y solar está muy bien, pero nuestro problema es que el 80% del consumo de la energía de todo el mundo es petróleo, gas y carbón. Y no solo es así, sino que va a seguir siendo así. El mundo consume en la actualidad del orden de 13.800 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es la medida internacional. Es una cantidad de energía fabulosa.
Sin embargo, a pesar de ello, por ejemplo, las reservas probadas de carbón en los últimos 20 años han aumentado. ¿Pasa? En 20 años hemos consumido, en los últimos 20 años, 660.000 millones de barriles de petróleo. 660.000 millones de barriles de petróleo. Y, sin embargo, las reservas han aumentado en 457.000 millones de barriles. Eso es debido a desarrollos tecnológicos, la perforación dirigida, la fractura hidráulica, últimamente el aprovechamiento de campos de petróleo de altas presiones, etcétera, etcétera. Al año se consumen unos 38.000 millones de barriles y las reservas probadas de petróleo durarían, en principio, para 45 años, aunque, como os digo, siguen aumentando. En el gas pasa 3/4 de lo mismo. En 20 años han consumido 29.000 BCM. Un BCM de gas es un kilómetro cúbico, básicamente. Las reservas han aumentado en 66.000 BCM y hoy se consumen unos 4.000 BCM por año en el mundo. Hay reservas para otros 50 años. Además, hay que decir que en el gas natural hay campos donde se está comprobando que cuando se extrae el gas parece volver a rellenarse desde abajo. Es decir, sería una especie de energía renovable de alguna manera, entre comillas, ¿no? Porque al perder presión los campos, nuevo gas fluye desde abajo hacia los entrampamientos. En cuanto al carbón, el carbón es la energía del futuro, es decir, nunca se ha consumido tanto carbón como ahora. En los últimos 20 años han consumido 60.000 millones de toneladas de carbón. Las reservas permanecen estables en 1,07 billones de toneladas, con B, y hoy se consumen unos 8.000 millones de toneladas por año, es decir, de los cuales 4.000 millones los consumen solo China e India. China e India están consumiendo carbón sin freno, es decir, China, por ejemplo, hace 2 años publicó unos datos diciendo que iba a abrir una central térmica de carbón al mes hasta 2030. Están consumiendo del orden de 3.500 millones de toneladas por año, ellos solos. Y las reservas probadas a la fecha existen para 120 años. Es decir, el mundo no puede renunciar al gas, al petróleo y al carbón por esta razón. Primero, porque la población está subiendo y las emisiones van en paralelo, porque cada vez hay más gente en el mundo. En 2050 seremos 9.000 millones. Cada vez el PIB mundial va aumentando, se calcula que se estima que se triplicará para 2050, y todo eso significa consumo masivo de energía. O sea, que probablemente si ahora estamos consumiendo 13.800 millones de toneladas equivalentes por año, en 2050 estaremos en los 20.000 millones de toneladas de petróleo equivalente por año. O sea, la emisión, y ahí se ve bien, la emisión de CO2 a la atmósfera, que ahora está en 40 gigatoneladas por año, en 2050 se puede calcular que estará aproximadamente en 60 o 65 gigatoneladas por año. Aquí se ve precisamente la descomposición de quién emite CO2. La Unión Europea aproximadamente está estable, dadas sus políticas climático-verdes, está estable en el 10%. Nosotros somos el 0,7, es un 0,7. O sea, no. Los Estados Unidos tienen un 25%, China un 35%, la India, que está empezando a aumentar mucho, tiene un 8% de las emisiones, y Asia-Pacífico el 12%. En este Asia-Pacífico está Japón, claramente, ¿no? Y llegaremos a los 60 o 65 gigatoneladas al año. Ahí está un poco el resumen. Hay una correlación indudable entre emisiones de GEI y población y desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Pasa? ¿Es posible dejar de consumir hidrocarburos? Pues no. Más o menos la conclusión que está aquí escrita ya os la he dicho. Es decir, en 2050, como poco, la tozuda realidad es que consumiremos entre un 70 y un 80% de nuestra energía procederá del petróleo, del gas y del carbón. La transición energética que nos proponen, básicamente consiste en electrificar la economía, está muy bien, puede ser muy razonable, pero redundará, obviamente, en una mayor producción de electricidad. Y esto inevitablemente conducirá a un incremento del gas
del consumo de gas, del carbón y de energía nuclear, ¿sí? Las políticas medioambientales actuales, al menos en la Unión Europea, son contradictorias, pues pretenden una cosa y su contraria. Pretenden incentivar la producción y consumo de energía eléctrica y, simultáneamente, por motivos medioambientales, se frena la producción de materias primas minerales que se requieren para la electrificación. El litio para los coches eléctricos, el litio y el cobalto para las baterías, el vanadio, el wolframio para aceros especiales, el tántalo, las tierras raras, por ejemplo el neodimio para hacer imanes superconductores que mejoran la productividad de los molinos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en el futuro se necesitarán cantidades de cobre. Hoy, en este momento se están produciendo al año 10 millones de toneladas de cobre y se supone que si esto sigue adelante, en 2040 habrá que producir 40 millones de toneladas de cobre para las redes eléctricas, para los motores, etcétera, etcétera. No tenemos reservas para producir 40 millones de toneladas de cobre en el mundo. Hay que buscar minas, hay que sacar indicios y buscarlas. Además, todas estas materias suelen estar, aparte que sus reservas son escasas, suelen estar en países que no son fiables desde el punto de vista del primer mundo. Si Europa no quiere perder esta batalla de la competitividad, su minería debe reactivarse. Pero hay una posición medioambientalista, ecologista, que está bloqueando desde hace décadas, con argumentos evidentemente sesgados, la explotación de los recursos disponibles, en los cuales España es uno de los países mejor posicionados desde este punto de vista en la Unión Europea. Hace poco ha salido la Mineral, ¿cómo es? El Raw Mineral Act, que habla de una mejora de todo para conseguir que se pueda explotar este tipo de sustancias estratégicas dentro de la Unión Europea, que hoy día es dependiente al 90% de China, de Rusia, del Congo, etcétera, etcétera. ¿Pasa? Bueno, pues lo mismo. Esto es los objetivos de la Agenda 2030. Pero si os fijáis en los objetivos de la Agenda 2030, todos acaban consumiendo energía, es decir, no a la pobreza. Bueno, para que la gente no sea pobre hay que consumir energía. Eliminar el hambre, para eso hay que cultivar y hay que consumir energía para los tractores, etcétera, etcétera. La salud, evidentemente, los hospitales necesitan energía. La educación, los colegios necesitan energía. Bueno, la igualdad de género a lo mejor no hace falta, pero bueno. El agua limpia y el saneamiento necesita energía, mucha energía. Es decir, para conseguir agua limpia y saneamiento hace falta movilizar muchas obras y mucha energía. Es divertido que dice energía barata, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Energía asequible, barata y no sé qué. La única energía asequible, barata es el petróleo, el gas y el carbón. Las demás son más complicadas y más caras. En fin, todo esto no deja de ser, pasa, una carta a los Reyes Magos, en mi opinión, en nuestra opinión, porque Enrique también ha firmado el libro, una carta a los Reyes Magos, la necesidad de grandes cantidades de energía para conseguir los ODS, pues bueno, es evidente, y la única energía barata y segura del mundo son los combustibles fósiles. Esto tiene un corolario que es el Pacto Verde Europeo, que va de lo mismo, es decir, no deja de ser una repetición de lo mismo. También habla de energía, uso eficiente de la energía y los recursos, no sé qué, suministro de energía limpia, asequible y segura, pues gas, petróleo y carbón, no hay otra, es decir... ¿Y la nuclear? Y la nuclear, sí, pero bueno, que te quiero decir que el 80% del consumo de energía de la humanidad, de la sociedad, es gas, petróleo y carbón, hoy y dentro de 30 años. No sé si hay alguna más. ¿Ves? Lo mismo. ¿Y cómo nos queda? Bueno, esto lo cuentas tú. Esto lo cuentas tú. La cuestión es que hemos visto la gran diferencia que hay entre la visión que al menos algunos científicos tenemos de la realidad climática y lo que nos están contando. Pero nos están contando esas cosas de una forma que es un poco invasiva, por decirlo de alguna manera.
y hay mensajes reincidentes y sistemáticos que nos empujan y conducen a una especie de embudo de pensamiento único. Empezamos con las informaciones meteorológicas. ¿Realmente hay un cambio climático o cromático? Porque ahí tenemos al señor Brasero antes y después con los mismos valores termométricos, y lo que ha cambiado es colores plácidos hacia las calderas de Pere Botero. Pero eso no es solo en España. Brasero ya se llamaba así antes del tema del climático. Ya se llama... Sí. Pero eso no es solo en España. Pasa. Bueno, déjate. A ver, que no me equivoque. En Inglaterra parece que ha ocurrido lo mismo, en Alemania también, o incluso en los países nórdicos. Es un problema generalizado. Este verano, esta diapositiva es de noticias salidas de la EMET este verano, donde con las mismas temperaturas que se nos decía en 2024, que es un verano con temperaturas muy altas, hace 4 o 5 años las temperaturas eran frías y frescas, con los mismos parámetros. Pero luego nos han aclarado que lo que ocurre es que han cambiado la metodología para baremar la temperatura. Hombre, si lo que era templado lo pasamos a cálido, el aumento del cambio climático es más que evidente. Entonces, son noticias de periódico. El Mediterráneo está que arde. Eso, nos están asustando con esto casi todos los días. No nos dicen que el Mediterráneo se desecó completamente hace 6 millones de años en el Mesiniense. También nos asustan con el cambio climático y la desertización, poniéndonos imágenes como esta, que el mar de Aral ha sido desecado y donde había antes barcos, ahora hay camellos. Pero ocultan que esa desecación se produjo en tiempos de la Unión Soviética para cultivos de algodón, desviando los ríos que alimentaban ese lago, como demuestra la desecación progresiva que se observa en las imágenes satélites. Se nos ha dicho incluso que tenemos que dejar comer carne, incluso jamón ibérico, por evitar las emisiones de metano. Estas son imágenes satélite con el nivel de metano en suelo y vemos que el metano está principalmente, al menos en España, en las ciudades. O sea que o está toda la ganadería en las ciudades o los humanos somos mucho más guarros que las vacas. Se ha llegado a decir por algunos grupos radicales que la maternidad puede ser un crimen climático, que hay que dejar de procrear. Entonces, estos son anuncios reales sacados de las calles en Alemania. Si hablamos de las redes sociales, cuando uno intenta publicar un artículo en Facebook, por ejemplo, sale un anuncio de una aplicación automática que te indica, seguro que lo quieres realizar, ya te avisa. El que avisa no es traidor, piénsatelo. Pero si no haces caso y sigues adelante, cuando aparece publicada, sale un cartel también automáticamente que un algoritmo pone en pantalla diciendo que esta información es falsa y que ha sido verificado por un verificador independiente. Cuando uno va más al fondo y ve quiénes son los verificadores independientes, resulta que es un colectivo de periodistas que ha revisado las publicaciones de prensa. Y este nivel de censura llega hasta personalidades como John Clauser, un premio Nobel que está siendo actualmente censurado en sus conferencias. Se llega a intimidar a la población con anuncios como este que aparecen en Nueva York, donde cuentan, va bajando segundo a segundo, cuánto tiempo nos queda para reducir el CO2 en la atmósfera. O incluso pasa en instituciones tan
prestigiosas como el Rotary Club, sale cuánto tiempo queda para el futuro de la humanidad. Si entran en Rotary Club, eso está interactivo en pantalla. Se ha mentido tanto y tan insistentemente que se dice ya noticias que esta es la actividad humana que forma parte de la amenaza del planeta y que es el hombre el que tiene culpa. Se ha pasado varias. Has pasado varias. Se llega, pasa ahora. Según estadísticas y encuestas, el 43% de los españoles no solo cree que el hombre es responsable del cambio climático, cree que ya es tarde para combatirlo, para frenarlo, como si fuésemos capaces de revertir la iluminación que nos llega del sol. Pasa, incluso este señor se ha llegado a decir que personas como José Antonio, como yo, como Estefan, que hoy no está aquí, deberíamos ser castigados con la pena de muerte. Pasados por las armas. Es un musicólogo. Pero la sensibilidad está garantizada. Es un musicólogo. Pasa. Y todo ello a pesar de una larga lista de fracasos predictivos que han fallado uno tras otro. 71 iba a llegar a una edad de hielo, pasa. La ONU en el 82 dijo que habría una catástrofe climática similar a un holocausto nuclear. En el 89 dijo que varias ciudades europeas, en Estados Unidos escapaban. No sabemos por qué. Iban a estar borradas por el aumento del nivel del mar. Pasa. Las nevadas iban a ser cosa del pasado. Grandes ciudades europeas se hundirían bajo las aguas del océano. Pasa. Al Gore pronosticó que el cambio climático llegaría a ser causando millones de muertos en un punto de no retorno. Pasa. El IPCC estableció ese punto de no retorno en el 2012. Pasa. O el Ártico iba a desaparecer. El Ártico ha desaparecido varias veces a lo largo de estas profecías y aún está ahí. Pasa. Y luego una científica prestigiosa como Greta Thunberg, a la cual escuchan todos los gobiernos del mundo en la ONU, que dijo que la humanidad se extinguiría si no conseguimos estabilizar el clima en 2023. Lo más curioso es que nadie se ha pedido perdón ni disculpas por todos estos errores. Simplemente las profecías han sido sustituidas por otras cada vez más lejos en el tiempo. Gracias por su atención. Bueno, hemos clavado 1 hora exacta. O sea, es un error como el del cambio climático, del 50%. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Como son ya las 9 menos cuarto, quien quiera hacer una pregunta, que todo el mundo haga las preguntas y hacemos una respuesta más genérica, si os parece así. ¿Cuánta gente quiere preguntar? ¿Cuánta gente se anima? No, como ha dicho Marcos, que había un vino español después, la gente dice... Hola. ¿Y en medio del vino? ¿No hay preguntas? Por favor, preguntar algo. Gracias. Pues agradecer primeramente por la exposición, que realmente es como echarse de un baño de agua a este calor alarmante del cambio climático. Aún así, en el siglo XVII ha habido un cambio de equilibrio, es decir, un divorcio de la naturaleza con el ser humano en la revolución industrial. Como bien lo han presentado el aumento de la población y como bien dicen el consumo de alimentos, etcétera, sí, es así. Pero no podemos negarnos ante esas situaciones que evidentemente el CO2 está aumentando, la población está aumentando y que una cosa es el área rural, otra cosa es el área urbana, otra cosa son los países en desarrollo a gran velocidad y otros son los grandes consumidores a grandes velocidades y contaminando lugares que
fértiles desertizando. No hay equilibrio. Eso es totalmente cierto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ese impacto evidente de la humanidad en el medio ambiente tiene que ser corregido y evitado. Hay muchos problemas medioambientales que el responsable es el humano y es el único que los puede corregir. Hablemos de contaminación de plástico, de fertilizantes, de las aguas, etc. Todo eso tiene que ser cambiado y corregido, pero todo eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Y uno de los problemas que, bueno, en esta exposición no teníamos tiempo de abordarlo todo, pero una de las cosas que se detalla en el libro es que los enormes recursos económicos que se están dedicando a una batalla estéril, como es frenar el cambio climático. Cambio climático, no tenemos herramientas para frenarlo. Escapa de nuestro control. Y ese dinero estaría mucho mejor invertido para dedicarlo a corregir los impactos que sí dependen realmente de nosotros. Sí, por ejemplo, se habla mucho de que debido al cambio climático pues hay más fenómenos extremos, que no es cierto, se pueden ver las gráficas. Hay más inundaciones, hay más incendios, hay más no sé qué. Bueno, los incendios y las inundaciones, por ejemplo, no tienen nada que ver con el CO2, simplemente tienen que ver con la no adaptación de nuestras ciudades o de nuestros bosques a la realidad. Es decir, los bosques están llenos de matorral y se queman por eso. Las ciudades se inundan porque no tienen hechos zanjas perimetrales o no hay pozos de tormenta. Es decir, esas cosas se podían estar haciendo y no se están haciendo por dedicar dinero estérilmente a algo que no somos capaces de controlar y mucho menos de revertir. Siempre se mezcla todo. Por ejemplo, en los incendios, invito a todo el mundo a irse a los datos del Ministerio de Agricultura español y se verá que hay una estadística de incendios y hoy día hay la mitad de incendios que había en los años 80, por ejemplo, con datos del Gobierno de España. Es decir, no se hace lo que se tiene que hacer y se está dedicando el esfuerzo a cosas que de alguna manera son estériles, ¿no? Bueno, vamos a dejar a una última pregunta. Yo digo dos preguntas. Aquí hay una y otra y tercera. Vale. Y cuarto. Sí, hacer las preguntas breves, digo, para que tengáis tiempo, que estáis deseando, de comprar el libro y que os lo firmen, ¿vale? Gracias, ya tengo comprado el libro, ya vengo con la tarea hecha. No, yo he hecho un poco de menos en el libro el tema, haber incidido más el tema de los sumideros de carbono. Los sumideros, porque es también una historia natural. Se dice que todo el carbono está en un incremento más o menos sostenido, etcétera, etcétera, pero lo que yo veo, por ejemplo, que ha hecho la evolución industrial es sacar el carbono que estaba enterrado, que estaba secuestrado dentro de la Tierra, es decir, en forma de hidrocarburos o en forma de carbón, y se ha quemado y se ha echado a la atmósfera. Entonces, si la atmósfera no tuviera, si el planeta no tuviera algún sistema de regulación para quitar ese carbono aparte de las plantas, aparte de las plantas estaríamos todos asfixiados auténticamente, porque no podemos respirar CO2 y ya habéis explicado muy bien en ese cubito que el CO2 es nada, es un gas pero que está en una proporción minoritaria. Entonces, un profesor que era amigo nuestro, recientemente fallecido, decía que todos los grandes esfuerzos tecnológicos en detraer CO2 de la atmósfera es como se reducen a una fregona. Es como si tú dices, he inventado la fregona para dotar a un montón de individuos a intentar secar el Mediterráneo a base de coger la fregona y sacar agua del Mediterráneo para echar el agua en otro lado. Es decir, es más o menos lo mismo. Es decir, a escala humana,
Lo que nosotros podemos hacer y está muy bien el ejemplo ese que ponéis de la piscina, de cuánto supone el teñir un poquito, un vasito así, echarlo en una piscina, y eso sería todo el CO2 que hubiera en el equivalente a la atmósfera en la piscina. Por eso creo que el libro es muy ilustrativo, muy didáctico, para que la gente desarrolle criterio. El criterio, si está equivocado o no, no lo sé, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero me parece que tiene un buen análisis, hay herramientas científicas para hacer pensar, Sí, sí, que eso me parece que es de lo que se trata. El planeta se regula, eso es evidente. El planeta se regula, de hecho la curva de Kelvin aumenta como aumenta independientemente de lo que le echemos. Por ejemplo, a mí sí hay una cosa que, como anécdota, me llama mucho la atención, que es que nos ponen un impuesto al CO2 emitido, pero nadie se ha planteado pagarle a los mejilloneros gallegos por secuestrar CO2 en forma de conchas de mejillón. ¿Por qué no les dan un dinero a los mejilloneros y a los almejeros que fabrican conchas de mejillón? Es más, fabrican 300.000 toneladas al año, o sea que no estaría mal darles un dinero a esa gente, ¿no? Es decir, el planeta se regula, y de hecho ahí se ve muy bien cómo se regula en las curvas que hemos puesto de porcentaje de CO2. Cuando el CO2 baja mucho a lo largo de la historia geológica, eso es por la fabricación de calizas en los océanos, en el Cámbrico, en el Devónico, en el Cretácico. Los picos de Europa son 6.000 kilómetros cúbicos de carbonato cálcico, por ejemplo, picos de Europa, que se fabricaron en el Carbonífero y se produjo una bajada de CO2 en la atmósfera. Es decir, el planeta se autorregula, no tiene ningún problema. Los océanos verdes, últimamente los satélites están observando un fenómeno que son los océanos verdes. Hay grandes manchas de grandes kilómetros cuadrados de océano verde debido al incremento del fitoplancton en el agua. ¿Por qué? Porque un incremento de CO2 incrementa la fotosíntesis, incrementa el fitoplancton. Y eso son millones de toneladas de CO2 secuestrados. Claro, debería, ¿no? Por la misma lógica que al que emite CO2 a la atmósfera le haces pagar un impuesto, al que lo retira, ¿por qué no le das dinero? No, yo solo quería decir que lo mismo que el planeta se regula, la ciencia y tecnología y toda la gente que nos dedicamos o nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando a la ciencia, a desarrollar el conocimiento científico, también se autorregula. Los paradigmas científicos han ido evolucionando y, como habéis dicho, esto que está influido por intereses políticos, nada más que por intereses políticos, pues acabará la ciencia y la tecnología, el conocimiento de la ciencia y la tecnología acabará imponiéndose con el tiempo, a pesar de este bache. Entonces, en este sentido, no habéis mencionado mucho la energía nuclear, pero la energía nuclear tiene también un papel activo, se está autorregulando de todos los problemas. Me he dedicado unos años, he sido investigador, del Consejo de Investigaciones Científicas, a tratar de promover la vitrificación de residuos radiactivos. Nadie me ha hecho caso en España, incluso los organismos oficiales. Y resulta que he estado colaborando con el Centro Atómico de Bariloche, en fin, con centros europeos, otros centros en este tema y publicando en este tema. Y aquí en España no he tenido ningún eco, absolutamente ninguno, sobre el tema de la vitrificación de residuos, que es una de las soluciones. ¿Cómo se autorregula el tema de la energía nuclear, que tanto se la denosta? Primero, con la ingente investigación que se ha hecho desde los años 50 o 60, empezando por Canadá, que fue el primero que empezó, luego Estados Unidos, Australia, sobre el tema de aislamiento y vitrificación de residuos radiactivos, y ahora con la producción de las Small Nuclear Energy. Reactors, sí. O sea, están saliendo nueva tecnología en los centros nucleares, se está desarrollando para desarrollar reactores pequeños. De hecho, la India los va a promover, en Bariloche están también promoviendo estos, y eso va a hacer una autorregulación sobre esta opinión de que la energía nuclear es sumamente peligrosa y no produce nada más que miedo en la población. Sí, sí. También hay un problema de educación, de que si hubiera más temas como estos que llegaran, que es imposible que llegue con el control dictatorial que hay ahora de los medios de comunicación, pues la población pensaría más y reflexionaría. Porque una cosa es lo que oyes a la gente cuando hablas en privado y otra cosa es lo que te sueltan todos los días los telediarios. Sí. Hay dos realidades diferentes.
Nosotros Entonces quiere no decir hablamos- que se autorregula la ciencia y tecnología y los paradigmas de la ciencia y tecnología se autorregulan también, pero siempre para mejorar. Nosotros- A lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha ido mejorando. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en general. Nosotros lo que quiero decir es que no hablamos mucho de energía nuclear como no hablamos de electricidad, porque como hemos dicho, la electricidad a nivel mundial solo es el 20% de toda la energía que consumimos y el 80% es la que produce CO2. Entonces, esa era nuestra línea argumental, ¿no? Es decir, esto va a seguir así los próximos 50 años. Pero es evidente que, claro, que la energía nuclear, y más con los Smart Modular Reactors modernos, va a pegar un incremento brutal en el futuro. Sí, sí. El tema que planteas era un poco marginal dentro del espíritu completo del libro, pero aún así en el penúltimo capítulo hay un subcapítulo dedicado a la energía nuclear, Sí, sí. porque evidentemente es una energía que no genera CO2, y entonces forma parte, de hecho ha pasado a ser energía verde para Europa después de tantas décadas de estar denigrada. Perdón. Está prohibido Bueno, explorar bueno, la normativa verde, aquí es roja. la normativa europea dice eso. Lo que pasa es que el gobierno nuestro va a su aire. Pero lo que quería decir también es que como geólogos hemos trabajado en el tema nuclear de los residuos como enterramiento. Y aquí se ha hecho un trabajo magnífico que se ha perdido. Tenemos un subsuelo muchísimo mejor que el de los suecos o los finlandeses o los americanos para los residuos, y hay décadas y millones de trabajo invertidos que se han echado a la basura. Sí. De otra- Sí. Quería cerrar haciendo un comentario. El otro día conocí a una persona, estaba con una persona, es un brasileño que vive aquí en España. Y este brasileño, pues bueno, dice que mi hija y su hija van al mismo colegio. Y estoy hablando con él y digo, bueno, ¿y a qué te dedicas? Él trabaja desde casa con un ordenador y él vende bonos de carbono. Estos bonos de carbono es que en Brasil el 20% del Amazonas está en manos privadas. Entonces él lo que hace es a Telefónica, al Banco de Santander, les vende bonos de carbono que consiste en que los dueños privados, no es ni siquiera el gobierno brasileño, no cortan los árboles y gracias a no cortarlos, entonces venden esos bonos y reciben ese dinero de empresas españolas. Entonces yo tengo una finca en la zona de Cuenca y Teruel. Digo, oye, qué maravilla, voy a ver si puedes comercializar mis bonos. Dice, tú no, porque como tú tienes prohibido cortar los árboles, no los recibes. Entonces digo, bueno, esto es un cachondeo, esto es un negocio. Pero yo le dije, bueno, voy a hablar con Emiliano García Paje y le voy a decir, oye, dame permiso para cortar todos los árboles de mi finca, no los voy a cortar y así por lo menos el dinero del Banco de Santander y de Telefónica se queda en España. Pero lo que hay alrededor de esto, que es el problema, ya no es un tema político, hay montado un impresionante y asqueroso negocio alrededor de esas mentiras. Y eso es una de las razones por las cuales estos señores, pues al final tienen que hacer la presentación aquí. Y yo solamente quería agradecerles su presencia. Estáis bienvenidos a venir aquí siempre que queráis y también darle las gracias a Fran Hervías. Antes, a los que habéis llegado un poco más tarde, vamos a retirar ahora todas estas sillas porque vamos aquí a dar un pequeño cóctel y permitirnos que las retiremos primero. Y ellos van a firmar libros a todos aquellos que queráis comprarlos y van a estar aquí. Y nada, muchísimas gracias. Un aplauso muy grande.